Cuando mi novio y yo renacimos al mismo tiempo. Lo primero que hizo fue dejarme. Y luego darse la vuelta y proponerle matrimonio a mi frágil hermanastra. Todo porque en nuestra vida anterior habíamos vivido en la pobreza. Me culpó de todo. Emily, me había dicho en aquel entonces. Yo solía vivir en una villa y conducir autos deportivos. Si no hubiera sido por casarme contigo y pelearme con mi familia, no habría terminado sin un centavo. Viviendo en un apartamento alquilado y sufriendo así. Me debes por el resto de tu vida. Te merecías ser mi sirvienta. Así que esta vez pensó que librándose de mí, finalmente podría vivir cómodamente. Lo que no sabía era que en solo 6 meses, su familia quebraría. Mi nombre es Emily West. Soy una hija ilegítima con un padre sesgado. Una madrastra hipócrita. Y una hermanastra débil y pretenciosa. Crecí luchando por sobrevivir en las grietas entre ellos. Por mucho tiempo pensé que Ryan Cooper era el regalo que el cielo había enviado para salvarme. Era guapo, rico. Y me trataba tan bien que hacía que mi hermanastra Lily ardiera de celos. Usando el favoritismo de mi padre hacia ella. Y sabiendo que los ancianos de la familia Cooper la querían. Lily deliberadamente trató de crear una brecha entre Ryan y yo. Tía Cooper, le decía suavemente. Sé que el origen de mi hermana no es muy respetable. Pero realmente se está esforzando al máximo. Ella es buena haciendo que la gente la quiera. Yo soy diferente, no soy buena con las palabras. Soy lenta y no puedo ocultar mis sentimientos. Es natural que Ryan quiera más a mi hermana. Mientras ellos sean felices. No me importa. La oía decir cosas así cada pocos días. La madre de Ryan ya me desagradaba. Pensando que no era lo suficientemente buena para su hijo. Y la pequeña actuación de Lily solo hizo que me despreciara más. Afortunadamente en ese momento, Ryan se mantuvo firme. Sin importar cuánto lo presionara su familia para que rompiera conmigo y se casara con Lily. Nunca vaciló. Incluso peleó con su familia por mí. Pero el precio fue que mi padre también me echó de la casa. Aún recuerdo esa noche. Estaba lloviendo a cántaros. Mi padre me echó junto con mi equipaje. Lily lloró en los brazos de nuestra madrastra, fingiendo estar desconsolada. Mientras mi madrastra la abrazaba fuerte. Sollozando como si ella fuera la que estaba siendo agraviada. A mi padre no le importaba quién tenía razón o no. Simplemente me señaló la cara y gritó. Emily West. Tu hermana siempre ha sido frágil desde pequeña. Finalmente conoció a alguien que le gustaba. Y tuviste que robárselo. No tienes vergüenza. Desde que eras niña la has acosado. Robándole sus juguetes, rompiendo sus vestidos. Solo lo dejé pasar porque tu madre murió temprano y nadie te disciplinó. Pero esta vez has ido demasiado lejos. Pero la verdad era que había sido Lily quien había robado juguetes y roto vestidos. Sin embargo, después de pasar por los labios de mi madrastra, la historia siempre se convertía en que yo la acosaba. Mi madrastra era una maestra manipuladora. Justo a tiempo comenzó a consolar a mi padre. James, no seas tan duro con Emily. Solo lastimarás sus sentimientos. Pero mientras más trataba de calmarlo, más enojado se ponía él. Si no la hubieras mimado todos estos años, no sería tan desagradecida. Tú la hiciste así. Al escuchar eso, mi madrastra lloró aún más fuerte. Al final, mi padre me obligó a elegir. O le entregaba a Ryan a Lily o me iba de la casa. Me fui sin dudarlo. Admito que fugarme con Ryan fue en parte por despecho. Pero nunca imaginé que una vez que dejáramos la familia Cooper, Ryan se convertiría en un desastre tan inútil. Después de que le cortaran el apoyo financiero, encontró la novedad de vivir en un pequeño apartamento alquilado. Emocionante al principio. Se compadecía de mí por trabajar días y noches en 2 empleos y me consolaba. Diciendo, Emily, lamento que estés pasando por todo esto. Confía en mí, pronto encontraré un buen trabajo y te daré una vida mejor. Pero pasaron 2 meses.
Y él seguía holgazaneando en casa sin ni una pizca de vergüenza. Cada entrevista de trabajo terminaba con excusas. O no se ajustaba a su estatus o el ambiente de trabajo era terrible. Finalmente se volvió adicto a los videojuegos. Buscando validación en un mundo virtual mientras nuestras vidas reales se desmoronaban. Se negaba a compartir cualquier tarea doméstica. Y para empeorar las cosas, incluso exigía que contratara una empleada doméstica para cuidarlo. Gradualmente comenzó a encontrar defectos en todo lo que hacía. Emily, ¿por qué estás haciendo papas y tomates otra vez? Mañana compra cangrejo real y filetes. Mírame muriéndome de hambre hasta estar flaco. Emily, ¿cuándo te volviste tan descuidada? Tu pijama está toda desgastada. ¿Por qué no te la cambias? Él nunca solía ser así. Cariño, el juego acaba de lanzar una nueva apariencia. Transfiéreme $5,000, ¿quieres? Necesito el conjunto completo para quedar bien. Finalmente exploté. Viendo a Ryan desparramado en el sofá. Jugando, me abalancé. Le arrebaté el teléfono, y lo arrojé al suelo tan fuerte que la pantalla se hizo pedazos. Pisoteé y grité como una loca. Ryan, ¿eres un parásito? Tienes manos y pies. ¿Por qué no puedes salir y conseguir un trabajo? ¿No puedes sentir lo exhausta que estoy cada día? Trabajaba durante el día. Hago las tareas domésticas por la noche. Y aún tengo que tomar turnos extra hasta muy tarde en la noche. Apenas duermo 4 horas. ¿Acaso estoy hecha de hierro? ¿Cuántas veces te he dicho que cuando me voy a duchar, cuelgues la ropa? Sin embargo, cuando salgo, la ropa sigue en la lavadora. Y tú estás ahí sentado jugando videojuegos. Te digo que pongas tus calcetines sucios y ropa en el baño. ¿Cuándo me has hecho caso? Tiras las cosas por todas partes. Te pido que laves los platos antes de que me vaya a trabajar. Pero cuando llego a casa, el fregadero está lleno hasta arriba. La mesa de centro está cubierta de cajas de comida para llevar. Ryan, soy una persona, no tu sirvienta gratuita o cajero automático. Él se hizo la víctima en su lugar. Emily, finalmente muestras tu verdadera cara. Mi mamá siempre dijo que chicas como tú, hijas ilegítimas, solo tienen los ojos puestos en mi dinero. No lo creía antes. E incluso te defendía. Solo empezaste a aferrarte a mí después de que descubriste que no me quedaba dinero. Estaba ciego por haberme dejado engañar por ti. Emily, te lo voy a decir directamente. Yo, Ryan Cooper, nací para vivir una buena vida. Si no hubiera tenido la mala suerte de conocerte, estaría sufriendo así. ¿Qué tiene de malo que me atiendas? Me debes. Se supone que debes ser mi sirvienta. Si hubiera sabido que terminarías así, debería haber escuchado a mi madre y casarme con tu hermana en su lugar. Me mordí el labio, los ojos inyectados en sangre, las manos temblando, y le di una fuerte bofetada. Ryan se quedó paralizado, su rostro se contorsionó. Luego no se movió por un largo momento. Conteniendo un sollozo, pregunté con voz temblorosa. Entonces, Ryan, ¿realmente crees que la vida resultó así por mi culpa? ¿Y no porque te falta responsabilidad y carácter? ¿Realmente crees que Lily sería mejor que yo? Ryan me gritó. Lily al menos es una heredera legítima. No es una chica ilegítima cazafortunas como tú. Pero eso no era lo que había dicho antes. Solía llamarme Emily. Decir que era única. La mejor chica del mundo. Esas palabras, ese favoritismo aparentemente inquebrantable, me habían hecho creer que él era la única luz en mi vida gris. Dependía de él y confié mi ser en él. Ahora, mi corazón estaba roto. Me di vuelta para irme. Ryan me agarró urgentemente. El propietario vino esta noche. El alquiler del próximo mes vence. Si te vas, al menos transfiéreme el alquiler. Perdí completamente el control y lo ataqué como una lunática tirando y golpeando. Él me empujó. Mientras caía, me golpeé la cabeza con la esquina de la mesa de café. La sangre se derramó por el suelo. Ryan entró en pánico.
Me ayudó a levantarme y trató de presionar su mano contra la herida para detener el sangrado. Emily, no me asustes. No fue mi intención. No soy. No es a propósito. Emily, por favor, no. Por favor, no te lastimes. Cuando abrí los ojos de nuevo, todo había cambiado. Había regresado a la noche en que Ryan había cortado lazos con su familia por mí. Pero esta vez él había cedido. Accedió a romper conmigo y casarse con mi hermanastra. Lily. ¡Qué maravilloso! Finalmente no tendría que estar enredada con este chico mamá irresponsable. Pero el Ryan de este momento aún no sabía. En 6 meses, la familia Cooper sería golpeada por una demanda por un accidente de construcción. Fatal. Su reputación colapsaría. Las acciones se desplomarían y estarían enfrentando la bancarrota. En la vida anterior, él ganó todo el día y no le importaba nada. Me preocupé así que no le dije sobre esto. Su vida buena imaginada estaba a punto de terminar. Lo primero que hizo Ryan después de cortar lazos fue enviarme un mensaje para romper. Temiendo que me aferraría a él. Las noticias de que los Cooper se iban a casar con los Westie se extendieron rápidamente por nuestro círculo. Mi madrastra no podía dejar de sonreír. Estaba ocupada todos los días llevando a Lily a elegir joyas y vestidos de novia. Por lo que sabía de Lily. No necesariamente amaba a Ryan. Simplemente no podía soportar verme bien. Además, los Cooper realmente eran más ricos que los Westie. Así que estaba escalando en la escala social. En varias cenas, Lily se exhibía deliberadamente. Tanto abierta como sutilmente. La tía Cooper era insoportablemente consentidora con ella. El día que he estado esperando finalmente llegó. Finalmente la estamos trayendo a nuestra familia. Dijo ella, e incluso mi padre estaba todo sonrisas. Elogiando a Lily como una chica encantadora. Y diciendo que la familia Cooper había conseguido una ganga. Solo mi madrastra trató de consolarme. Emily, no lo pienses demasiado. Tu hermana siempre ha sido así. No puede guardarse las cosas. No lo está haciendo para lastimarte. Solo está feliz. Masticaba mi comida y fingía no escucharlos. Mi reencuentro con Ryan me tomó por sorpresa. Esa noche fui con mi jefe a un club de alta gama para entretener clientes. Camino al baño. Pasé por un cuarto privado con una puerta. Un frasco y me quedé helada al escuchar una voz familiar. Ryan claramente había vuelto a su estilo de vida derrochador. Una de las botellas que el mesero había traído tenía un precio de 80,000. Risas y pancartas de botín se derramaban por la grieta en la puerta. Una voz ebria le preguntó a Ryan. Hombre, no lo entendemos. ¿Por qué de repente te estableces y le echas la culpa a la señorita West? ¿No te enamorarás perdidamente de esa ruina de zapato? Emily, ¿antes? ¿No te vas a casar con nadie más que con ella? Ryan se recostó en el sofá, haciendo girar perezosamente su copa de vino tinto. Era solo ignorancia juvenil. Dijo, confundí una novedad con amor. Inclinó la cabeza hacia arriba. Sus ojos eran agudos y calculadores. La posición de la familia Cooper. Una hija ilegítima no puede alcanzar eso. No puedo permitir que la gente se ría de mi familia y nos haga agachar la cabeza de por vida. Fui tonto antes. Ahora sé lo que quiero y con quién me quiero casar. Tomó un sorbo y su tono se volvió más despectivo. Además, alguien como ella. Bien para una aventura tal vez. ¿Pero quién se casaría realmente con ella? ¿Me entiendes, verdad? Esta es la realidad. Alguien comenzó a expresar aprobación. Otra voz, teñida de una risa relajada. Se inclinó, pero en serio. Ryan, Emily tiene la belleza y la figura. Si no la quieres, ¿cuándo sería conveniente presentársela a tu hermano? No pude evitar la punzada en mi pecho cuando hablaron de mí como si fuera una propiedad. La expresión de Ryan apenas se inmutó. Los despidió con un gesto. Vamos, hombre, si es material sobrante. Tómala.
Te presentaré a algunas chicas decentes y frescas más tarde. Aunque hacía tiempo que había renunciado a él. Escucharlo decir eso aún dolía. El tema cambió. Oye, Ryan, escuché que Ethan Fu regresó a la ciudad. Ese tipo nunca se llevó bien contigo. Y escuché que su familia lo está presionando mucho para que se case. Alguien añadió con una sonrisa burlona. La familia Fu es de primera línea. Poderosa en la alta sociedad. Pero Ethan Fu es un libertino notorio. Le gusta todo el mundo y gasta como loco. ¿Quién se atrevería a casar a una hija decente con él? Por cierto, hay rumores de que Ethan Fu una vez cortejó a Lily y fue rechazado. Así que tu boda tiene que ser espectacular. Demuéstrale quién manda. Hiere un poco su orgullo. Había escuchado el nombre Ethan Fu antes. Ryan lo había mencionado más de una vez. Siempre con molestia mezclada con amargura. Ethan Fu era como una montaña. Que Ryan nunca podría escalar. Y en estatus familiar, apariencia y habilidad. Eclipsaba a Ryan en todos los aspectos. Dondequiera que estuviera Ethan Fu. Ryan Cooper solo podía ser un papel secundario. Aún así, ¿un hombre como Ethan enamorándose de alguien como Lily? No me lo creí ni por un segundo. Pero hablando de Ethan. Algo me vino de repente a la mente. Mi madre, cuando estaba viva, había sido una pintora muy conocida. Las ventas de su arte habían ayudado a financiar los emprendimientos comerciales de mi padre. Su pieza favorita, Amanecer de Primavera, había sido subastada recientemente a Ethan Fu por un precio alto. Desafortunadamente, como había estado viviendo en el extranjero, no había podido contactarlo a pesar de muchos intentos. Como quiso el destino. Esa misma noche, cuando salí del baño, me topé directamente con Ethan parado junto a la puerta. Hablando por teléfono. Estaba girado ligeramente alejándose de mí. Alto y sereno, su voz teñida de frustración y desafío. Escucha cuidadosamente, viejo. Dijo fríamente. Si sigues forzándome a conocer a esas mujeres que elegiste, iré a registrar mi matrimonio con la primera mujer que encuentre en la calle mañana. Veamos si la familia Fu aceptará a esa nuera. Entonces los rumores eran ciertos. La relación entre padre e hijo y la familia Fu era hostil. Y Ethan estaba siendo forzado a citas arregladas. Colgó abruptamente y se dio vuelta. Casi chocando directamente conmigo. Sus cejas se arquearon ligeramente. Sorpresa centelleando en sus ojos. Me estudié a mí misma, suprimiendo la avalancha de emociones en mi interior. Y forcé una sonrisa calmada. Avanzando, extendí educadamente mi mano. Señor Fu, hola, mi nombre es Emily West. Hija de la familia West. Lo siento, accidentalmente escuché su llamada. Ethan no se movió. Sus ojos afilados como los de un zorro me recorrieron lentamente. Evaluando de pies a cabeza. Elegí mis palabras cuidadosamente y continué. Escuché que está buscando una novia para lidiar con la presión de su familia. ¿Qué tal yo? Él parecía intrigado, la comisura de su boca curvándose en una media sonrisa. Podríamos firmar un acuerdo. Dijo perezosamente. Tú puedes decidir cuánto tiempo dure. Prometo que no te molestaré después. Ni pediré dinero. Todo puede ponerse claramente por escrito. Mi tono se mantuvo calmado y desapegado. Como si estuviéramos discutiendo un negocio que no tenía nada que ver conmigo. Ethan soltó una risa baja y divertida y de repente se acercó más. Su presencia era abrumadora. Instintivamente traté de retroceder. Pero mis tacones golpearon la pared fría. Se inclinó hacia mí con un brazo apoyado casualmente a cada lado de mí. Atrapándome en un espacio tanto íntimo como peligroso. Dijiste que tu nombre es Emily West. Murmuró su voz rica. Impregnada de peligro. Entonces, ¿cuál es tu relación con Lily West? Su pregunta me tomó desprevenida. ¿Realmente la persiguió una vez? Lily es mi hermanastra. Respondí con sinceridad, sintiendo que mi pulso se aceleraba. Los ojos de Ethan se oscurecieron con algo indescifrable.
Su sonrisa burlona se profundizó. Se inclinó aún más cerca. Su aliento cálido rozando mi mejilla. Así que eres la hija ilegítima de la familia West. Sus palabras fueron directas. Casi cortantes. Mi estómago se hundió. Esa vieja punzada familiar de humillación volvió a surgir. Giré la cabeza ligeramente. Desalentada. Si mi pasado te incomoda. Señor Ford, entonces yo todo lo contrario. Me interrumpió suavemente. Tu pasado me gusta tal como es. Acortó aún más la distancia. Sus brazos apretándose a mi alrededor. Enjaulándome efectivamente. Su mirada era depredadora. Deslizándose desde mis ojos hasta mis labios. Deteniéndose allí un momento antes de volver a subir con una sonrisa burlona. Pero señorita West, murmuró. Su tono lento y provocativo. Probablemente hayas escuchado sobre mi reputación. No soy precisamente un caballero. Si quieres ser mi novia, aunque solo sea de nombre, tendrás que dar algo a cambio. ¿Verdad? Mis dedos se curvaron fuertemente contra mis palmas. Él notó la pequeña rigidez involuntaria en mi postura. Un destello de diversión brillando en sus ojos. Su tono cambió cortante y penetrante. Así que, dijo con una sonrisa burlona asomando en sus labios. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí dando tantas vueltas para llegar aquí? ¿Cuál es tu verdadero motivo? Los ojos profundos de Ethan se fijaron en los míos. Lo suficientemente penetrantes como para ver a través de cualquier defensa que hubiera tratado de levantar. Sabía que no tenía sentido fingir con alguien como él. Era mejor ser honesta. Quiero una de tus pinturas. Dije en voz baja a Amanecer de Primavera. Hice una pausa, tragando el nudo en mi garganta. Era una de las obras de mi madre. Sé que es valiosa. Y no puedo permitírmela ahora mismo. Así que te pido que durante el tiempo que cooperemos, la mantengas a salvo para mí. No la vendas. Cuando tenga los medios, te la compraré al precio de mercado. Las cejas de Ethan se alzaron más alto como si no hubiera esperado esa respuesta. ¿Eso es todo? Eso es todo, dije simplemente. Justo entonces, su teléfono sonó de nuevo. Me soltó, respondió brevemente. Luego colgó y dirigió su mirada de vuelta a mi rostro. Alzando la mano, atrapó mi mentón suavemente entre sus largos dedos. El toque no fue brusco. Pero el control detrás de él era absoluto. Señorita West, dijo, sus labios curvándose en una leve sonrisa burlona. Una vez que el trato esté hecho, el amanecer de primavera será tuyo. Pero a cambio. Su tono se volvió casual. Casi perezoso, pero la autoridad en él era innegable. Te casarás conmigo. En el papel, mi respiración se entrecortó. Si aceptas, añadió. Esa leve sonrisa aún tirando de la comisura de su boca. Trae tu identificación a la oficina del registro mañana a las 9 de la mañana. Nunca había imaginado que el matrimonio pudiera suceder así. Tan repentino, tan absurdo. Casi como una broma. Cuando salimos de la oficina del registro al día siguiente, mi cabeza aún estaba dando vueltas. Se sentía irreal, como si hubiera vagado hacia la vida de otra persona. Entonces, un Rolls Royce negro se detuvo frente a mí. El conductor se bajó rápidamente y abrió la puerta trasera con una reverencia respetuosa. Miró hacia Ethan. Señor Fu, el vicepresidente acaba de llamar. La señora dijo que debe asistir a tiempo a la recepción de negocios de esta noche. Ethan estaba mirando hacia abajo a su teléfono, desplazándose distraídamente, sin levantar la cabeza. Emitió un murmullo grave en respuesta. Como si eso solo bastara como reconocimiento. El conductor vaciló. Luego se volvió hacia mí. Señorita West. Ethan lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Llama a la señora Fu de ahora en adelante. Su tono era casual, pero no dejaba lugar a discusión. El título me golpeó como una pequeña piedra lanzada al agua tranquila. Mi corazón se estremeció. Sin darme cuenta, apreté más fuerte el certificado de matrimonio en mi mano.
Ethan finalmente guardó su teléfono y se volvió hacia mí. La luz del sol se deslizó por su mandíbula afilada, haciendo sus rasgos aún más llamativos. Deja que el viejo Chen te lleve a arreglarte el cabello y el maquillaje. Y escoge algo decente que ponerte. Asistirás a la cena conmigo esta noche. Para cuando llegué al salón de banquetes esa noche, Ethan aún no había aparecido. Planeaba encontrar un rincón silencioso para pasar desapercibida. Pero el destino tenía otros planes. Me topé directamente con las últimas personas que quería ver. Lily y Ryan. Ryan se quedó helado cuando me vio. Sus ojos parpadearon por un segundo antes de apartar la mirada rápidamente. Aunque mi matrimonio con Ethan era solo una fachada. No tenía intención de causarle problemas innecesarios. Me di la vuelta para irme, pero Lily me vio inmediatamente. Sacó su brazo del de Ryan y se acercó rápidamente, agarrando mi muñeca con dulzura exagerada. Su voz era empalagosa, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos pudieran escuchar. Emily, tú también estás aquí, dijo pestañeando con fingida inocencia. No me digas que te enteraste de que Ryan asistiría esta noche y encontraste alguna manera de colarte solo para verlo. Porque por lo que sé, este es un evento empresarial exclusivo. Necesitas una invitación para entrar. Si no tenías una, ¿cómo lograste entrar? Al instante, miradas curiosas y críticas se dirigen hacia mí. Susurros ondulando por la sala. Lily se deleitó en la atención. Satisfecha, luego deslizó su brazo de vuelta por el de Ryan y le dio un tirón juguetón a su manga. Ryan, dijo suavemente. Su tono una mezcla perfecta de agravio y dulzura. Realmente no has dejado las cosas claras con mi hermana, ¿verdad? Por eso ella sigue aferrándose a ti. ¿Cierto? Pero estás siendo injusto. Después de todo, Emily sigue siendo mi hermana. Tendremos que seguir viéndonos. No es así. Me estás poniendo en una posición muy difícil. Ryan se puso rígido. Por un momento la vacilación cruzó por su rostro. Pero bajo la mirada expectante de Lily y el escrutinio de quienes nos rodeaban, su expresión se endureció. Apretó la mandíbula, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, estaban llenos de fría determinación. Ansioso por trazar una línea entre nosotros. Abrió la boca, su voz cortando como una cuchilla. Emily. Se acabó entre nosotros, dijo Ryan fríamente, su tono tajante. Y definitivo. Espero que tengas algo de autoconciencia y dejes de tratar de llamar mi atención de maneras tan patéticas. Apretó su agarre en la mano de Lily, como si quisiera demostrar algo. Su voz firme y cortante. La persona con quien me voy a casar es Lily. Así que por favor deja esta obsesión sin sentido. De lo contrario solo harás que las cosas se pongan feas para todos. El ruido debe haber atraído atención. Porque mi padre y mi madrastra se apresuraron a acercarse. Mi madrastra inmediatamente puso su acto de siempre. Ojos llenos de lástima falsa e impotencia. Mientras extendía la mano hacia la mía. Emily, mi buena niña, comenzó con su tono gentil. Meloso. Sé que amas a Ryan. Y duele, pero los sentimientos no se pueden forzar. Ryan y Lily se aman. Y se van a casar pronto. Escúchame, déjalo ir. ¿Está bien? No hagas las cosas más difíciles para todos. Mantén tu dignidad, cariño. Arranqué mi mano de su agarre, mirándola con todo el odio que se había acumulado durante años. Tú no eres mi madre. Escupí. Mi madre está muerta. Ustedes la llevaron a la muerte. La habitación se quedó en silencio. Mi mamá se enfermó de tanto trabajar, pintando día y noche solo para financiar el negocio de mi papá. Continué, mi voz temblando pero fuerte. Él le prometió que una vez que ganara dinero, se casaría con ella. Ella le creyó. Esperó a través de todos los años hasta que cumplí 3. Solo para ser diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa tardía. Y descubrir que él ya se había casado con ella.
Señalé con un dedo tembloroso hacia mi madrastra en otra ciudad. Mi mamá murió con los ojos abiertos. Y después de su muerte mi padre tomó sus pinturas. El trabajo de su vida para obtener ganancias. Y solo entonces me trajo de vuelta a la casa de los West. Era demasiado joven para entender entonces. Pero mi querida madrastra. Dije amargamente, siempre has usado dos caras. Amable en público, venenosa en privado. Mi supuesta mala reputación afuera. Que soy egoísta, que le robo el hombre a mi hermana. Toda tu obra maestra. El murmullo comenzó inmediatamente. Podía sentir cada mirada cortándome. Afiladas y críticas. Entonces es verdad, susurró alguien. Esa chica ilegítima realmente es tan inculta como dicen. Sin respeto hacia sus mayores. Maldecir a una madrastra tan bondadosa, qué vergüenza. Escuché que trató de seducir al prometido de su propia hermana. Añadió otra voz, sin vergüenza. Mi madrastra ve el momento fingiendo secarse las lágrimas. Por favor, no digan eso de ella. Suplicó débilmente. Emily solo tiene un temperamento fuerte. No tiene malas intenciones, es mi culpa. No la eduqué bien. El rostro de mi padre se oscureció. Avanzó furioso, agarró mi muñeca bruscamente. Y siseó entre dientes. Eres una desgracia, ven afuera conmigo. Liberé mi brazo de un tirón. Manteniéndome erguida, mi voz helada. Si tienes algo que decir. Dilo aquí. Una vena pulsó en su frente. Mientras su ira se desbordaba. Emily West, he tratado de salvarte la cara. Pero me estás forzando la mano. Me señaló gritando para que todos oyeran. El matrimonio de Ryan y Lily fue arreglado entre nuestras familias. Ya está decidido. Deja de perder tu tiempo. Paseó sus ojos por la multitud. Alzando su voz aún más fuerte como si se lo estuviera declarando al mundo. No sé cómo lograste entrar aquí esta noche. Pero déjame aclarar esto. Si te atreves a interferir con el matrimonio de tu hermana otra vez. Cortaré nuestra relación de una vez por todas. A partir de este día. Ya no eres mi hija. Ya no eres parte de la familia West. La frialdad que me inundó fue absoluta. Tan profunda que quemó cada rastro de dolor. Dejando solo calma. Lo miré fijamente, luego de repente me reí. Una risa clara y firme que resonó por todo el salón de baile ahora silencioso. Bien, dije alzando mi voz para que todos pudieran escuchar. Entonces que todos ustedes sean mis testigos. Yo, Emily West, por este medio corto los lazos con mi padre. James West. A partir de este momento, ya sea que la familia West se eleve o caiga. No tiene nada que ver conmigo. Tu mocosa desagradecida. La cara de mi padre se enrojeció mientras la furia se apoderó de él. Levantó su mano en alto. Listo para abofetearme. Mantuve mi posición, mirándolo fijamente sin pestañear. Pero justo cuando su mano estaba a punto de golpear. Las pesadas puertas del salón de banquete se abrieron de par en par con un estruendo resonante que silenció toda la sala. Cada cabeza se volvió hacia la entrada. Y allí, enmarcado por la luz. Ethan Flew entró caminando. Alto, sereno y dominante en un traje negro perfectamente entallado. Su presencia tragándose instantáneamente el ruido y la tensión en el aire. Ethan caminó hacia el salón de baile. Sus largas piernas moviéndose a un ritmo pausado. Constante. Su rostro estaba calmado, sin expresión. Pero sus ojos, esos ojos profundos, como de zorro, recorrieron la habitación con una presencia autoritaria que hizo que la gente instintivamente se pusiera de pie. Mientras pasaba, la multitud se apartó por sí misma, dejando un camino despejado directo hacia mí. Bajo incontables miradas curiosas y asombradas. Ethan caminó con una compostura inquebrantable hasta detenerse justo frente a mí. No le dedicó ni siquiera una sola mirada a James West, quien aún estaba congelado torpemente en su lugar. Su mano suspendida en el aire por la bofetada que nunca llegó a dar. Ethan se quitó su chaqueta de traje negro sin dudar.
y la puso sobre mis hombros temblorosos. Su voz era baja y uniforme. El aire acondicionado está muy frío. Te vas a resfriar usando algo tan ligero. Toda la habitación cayó en silencio por un momento. Luego estalló en murmullos de incredulidad. ¿Viste eso? ¿La hija ilegítima realmente tiene una conexión con el aire de comida? Parece que el joven maestro de comida la está protegiendo. Vaya, Emily West realmente tiene algunos trucos bajo la manga. Primero se enredó con su cuñado. Y ahora enganchó al hombre más rico del pueblo. La subestimamos. Los chismes eran viciosos y cortantes. Pero Ethan ni siquiera se inmutó. Era como si sus voces no existieran en absoluto. Simplemente extendió la mano hacia la mía. La colocó suavemente en su brazo. Y dijo con calma, perdón por llegar tarde. Entonces, sin siquiera echar un vistazo a mi padre. Me condujo fuera de esa multitud sofocante. James West se quedó allí estupefacto. Su mano aún congelada en el aire. Sin saber si bajarla o mantenerla alzada. Los rostros de mi madrastra y Lily estaban sin color. Sus sonrisas rígidas como máscaras de porcelana. Solo las manos de Ryan colgando a los lados estaban cerradas en puños. Tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. Ethan me guió a través de la multitud murmurante hasta que llegamos a un pasillo silencioso. Lejos de todas las miradas acusadoras. Finalmente me volví hacia él. Mi voz apenas por encima de un susurro. Señor Fu, ¿preocupaba que defenderme tan abiertamente dañara tu reputación? Para ellos, no soy más que un escándalo. Una don nadie. Ethan me miró hacia abajo. Sus labios curvándose en una débil sonrisa despreocupada. La gente puede decir lo que quiera. Son sus bocas, no la mía. No escucho chismes. Solo confío en mi propio juicio. Levanté la vista hacia su rostro. Las líneas limpias de su mandíbula afiladas bajo la luz. Y por un momento no pude evitar sentir que este hombre no se parecía en nada al frívolo heredero arrogante que describían los rumores. Después de socializar por un rato, Ethan fue llamado por alguien del lado de su padre, dejándome atrás con instrucciones de esperar. Pero no había estado ausente mucho tiempo cuando Ryan apareció. Se detuvo frente a mí. Ojos complicados, voz baja. Emily, necesitamos hablar. Volteé mi rostro hacia otro lado. Sin querer mirarlo. ¿Siquiera sabes quién es Ethan Fu? Insistió, su voz alzándose con irritación cuando no respondí. Si estás tratando de ponerme celoso. No podrías haber elegido a alguien mejor. Emily, no tienes que hacer esto. Solo porque estás enojada por lo de Lily, y yo no significa que debas arrojarte a los brazos de un hombre como él. Él no sabía que yo también había renacido. Aún atrapado en sus viejas percepciones. Pensaba que estaba haciendo todo esto por despecho. Tratando de lastimarlo porque había elegido a Lily sobre mí. El tono de Ryan se volvió más áspero. Sus palabras goteando desprecio. ¿Siquiera te das cuenta de qué tipo de hombre es? Ethan Fu, heredero de la familia más poderosa de la ciudad alta. Controla todo con un chasquido de dedos. Puede tener a cualquier mujer que quiera. ¿Por qué alguien como él tomaría en serio a una chica como tú? Solo eres bonita. Está interesado por ahora. Pero cuando se aburra, te desechará como basura. Emily, tienes que degradarte así. Lentamente me volví para mirarlo. Mi expresión calmada y fría. Ryan, dije con voz uniforme, mi voz plana. Lo que yo haga no tiene nada que ver contigo. Si sigues molestándome, llamaré a seguridad. Dudo que quieras que la gente te vea tironeándome en público. ¿Verdad? Su cara cambió instantáneamente. Se puso rígido, miró nerviosamente alrededor del vestíbulo y retrocedió medio paso. Por un momento vaciló. Cobardemente. Pero aún así, su orgullo no le permitía retroceder. Su tono era más suave ahora. Pero la amargura aún se aferraba a sus palabras. Emily, simplemente no escucharás. ¿Verdad?
Ryan se burló, su tono goteando desprecio. Si estás tan decidida a lanzarte al fuego. Entonces está bien, esperaré y veré cómo terminas. Veré cuánto tiempo pasa antes de que estés llorando y suplicando ayuda. Pero para mí Ryan era el verdadero pozo de fuego. Mantenerme lejos de él en esta vida era lo más inteligente que podía hacer. Esperé durante mucho tiempo. Pero Ethan aún no había regresado. Justo cuando comencé a preguntarme si debería ir a buscarlo. Un hombre de mediana edad bien vestido se me acercó. Se presentó cortésmente como el mayordomo de la familia Ford. Señorita West, el señor Ford quisiera verla. Me condujo a un ascensor privado que nos llevó al último piso. Una alfombra lujosa se extendía por el pasillo silencioso, llevando a una puerta de madera ornamentada. Justo cuando la alcanzamos, el sonido de cristales rompiéndose estalló desde adentro, seguido de un rugido furioso. Ethan Ford, ¿estás decidido a llevarme a la tumba antes de que pares? La voz furiosa de un hombre rugió. Bien, lo admitiré. Primero le hice mal a tu madre. Es mi culpa que muriera, dejándote sin madre. Pero eso no es excusa para tu comportamiento imprudente ahora. ¿Casarte con una chica ilegítima solo para disgustarme, hasta dónde llegarás? Solo entonces me di cuenta de la verdad. El padre de Ethan había engañado a su madre y lo había justificado como amor verdadero. La traición la había devastado tan profundamente que desarrolló un trastorno bipolar severo. Cuando Ethan tenía solo 3 años, ella se había cortado las muñecas y había muerto. Y de repente lo entendí todo. La extraña y peligrosa emoción en los ojos de Ethan cuando se enteró de que yo era una hija ilegítima. Me estaba usando para vengarse de su padre. Antes de que esta noticia se extienda más, gruñó el señor Ford Sr., su voz temblando de furia. Vas a marchar directamente a la oficina de asuntos civiles y divorciarte de ella. ¿Me escuchas? La respuesta de Ethan fue una risa fría y desdeñosa. ¿Y si me niego? El mayordomo tocó en ese momento, luego abrió silenciosamente la puerta y me hizo pasar adentro. La tensión en la habitación era sofocante. El señor Ford Sr. se encontraba en el medio, rostro encendido de rabia, su pecho agitándose. Ethan, por otro lado, se recostaba perezosamente contra el sofá, irradiando una calma desafiante. Pero cuando me vio siendo conducida adentro, la sonrisa burlona desapareció de su rostro. ¿Quién te dijo que la trajeras aquí?, le espetó al mayordomo. El mayordomo bajó la cabeza respetuosamente. Miró al anciano Ford. No dijo nada y silenciosamente se retiró de la habitación, cerrando la puerta tras él. Ethan se acercó a grandes pasos, agarró mi muñeca y dijo bruscamente: «Vete. Quédate donde estás», ordenó su padre con severidad. Su voz profunda tembló ligeramente mientras respiraba hondo, claramente luchando por contener su ira. Entonces su mirada penetrante se dirigió hacia mí. «Señorita West». «No es así», dijo con un tono educado pero rígido. «Me disculpo por permitir que fueras testigo de este asunto familiar. Debido a ciertos desacuerdos entre mi hijo y yo, él se casó contigo por despecho. Pero este matrimonio, sin mi aprobación, no significa nada. Entonces debo pedirte que vayas mañana al registro civil y finalices el divorcio con él». Su tono era el de alguien que establece un hecho absoluto. En cuanto a cualquier daño que esta farsa de matrimonio haya causado a tu reputación o vida personal, la familia Ford te compensará adecuadamente. Di tu precio. Ethan se dio la vuelta bruscamente, su voz afilada como un látigo. Lo diré una vez más. Con quién me case es mi decisión. Tú no tienes derecho a decidir eso por mí. Vine aquí hoy para informarte, no para pedir tu permiso. El rostro del señor Fu cambió de pálido a rojo. Su pecho subía y bajaba violentamente mientras tosía, casi colapsando hacia atrás en el sofá. Justo entonces, la puerta del salón se abrió de golpe otra vez.
Una mujer bien vestida con elegantes perlas se precipitó adentro. Su rostro pálido de preocupación. Ni siquiera miró a Ethan o a mí. Fue directo hacia el señor Fu, agarrando sus hombros y dándole palmaditas en la espalda con manos temblorosas. Ethan, por favor, detente. Gritó su voz espesa por las lágrimas. No molestes más a tu padre. El doctor dijo que su corazón no puede soportar el estrés. Entonces se volvió hacia Ethan. Su expresión lastimera. Su tono suplicante. Si estás enojado, desquítate conmigo. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Por favor, simplemente no le hagas las cosas más difíciles a tu padre. La observé cuidadosamente. Sus delicados sollozos, las lágrimas perfectamente calculadas. La mirada suave pero manipuladora en sus ojos. La postura frágil y sumisa. Cada detalle me recordó a mi propia madrastra. En ese momento finalmente entendí el odio profundamente arraigado de Ethan. Y la reacción del señor Fu. Era inquietantemente y dolorosamente similar a la de mi padre. Agarró la mano de esa mujer con fuerza, fulminando a Ethan con ojos llenos de furia y disgusto. Su voz temblaba de decepción. No pierdas el aliento con él. Es un tonto inútil e ingrato que nunca logrará nada. Que se arruiné él mismo. Simplemente fingiré que nunca tuve este hijo. Sentí que la mano de Ethan se apretó de repente alrededor de la mía. Sus dedos se clavaron tan fuerte en mi piel que dolía. Su voz era fría, empapada de burla. Si así es como te sientes, entonces no hay razón para que nos volvamos a encontrar nunca. Después de todo, cuando mueras, tu precioso hijo menor estará ahí para cargar tu ataúd. No me echarás de menos. Maldito hijo desobediente, todo el cuerpo del señor Fu tembló de rabia. Agarró el bastón de secuoya que tenía a su lado y se lo arrojó a Ethan con todas sus fuerzas. En ese momento el tiempo pareció estirarse infinitamente. Por un instante no estaba parada en ese gran estudio. Era una niña otra vez, viendo a mi padre furioso levantar un libro de la mesa y arrojármelo. Mientras mi madrastra observaba, fingiendo angustia. Y como Ethan ahora, me había quedado ahí obstinadamente, negándome a moverme o llorar. Aunque mi corazón anhelaba que alguien, cualquiera, me amara justamente. Así que cuando ese bastón voló hacia él, me moví por instinto. Liberé mi mano del agarre de Ethan y me puse frente a él. Al salvarlo, también estaba salvando a la niña pequeña que una vez fui. El pesado bastón golpeó mi espalda con un sonido agudo y nauseabundo. El dolor se extendió por mí como fuego, esparciéndose rápido y caliente. Mi cuerpo se tambaleó hacia adelante. Pero antes de que pudiera caer, Ethan me atrapó. Sus brazos eran firmes pero temblaban ligeramente. Pánico destellando en sus ojos. Me atrajo fuertemente hacia su pecho, sosteniéndome como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Ethan me cargó todo el camino fuera de esa casa. La noche afuera se difuminó más allá de la ventana del coche y las rayas de luz. Nos sentamos en lados opuestos del asiento trasero. Ninguno de los dos hablaba. Mi equipaje ya había sido trasladado a la casa de Ethan. Nuestra residencia matrimonial. Como estaba escrito en el acuerdo. Debíamos vivir juntos por las apariencias. Él se quedó arriba en el dormitorio principal. Yo tomé la habitación de huéspedes en el primer piso. Cuando finalmente me miré en el espejo, un moretón profundo se había extendido por mi espalda baja. Hinchado y enojado. Traté de alcanzar alrededor para aplicar ungüento. Pero el dolor era demasiado agudo. Mis manos temblando inútilmente. Llegó un golpe en la puerta. Me ajusté la bata más fuerte y la abrí. Ethan estaba ahí, alto y sereno. La luz del pasillo delineando su figura esbelta. En su mano había un pequeño tubo blanco de ungüento. Su mirada se encontró con la mía, firme. Nunca vagando hacia abajo. Le pedí al conductor que comprara esto. Dijo, su voz tranquila, pero profunda en la quietud de la noche. Dicen que funciona bien para los moretones. Hizo una pausa,
Luego añadió suavemente. Si no puedes alcanzar tu espalda tú misma. ¿Puedo ayudar? Dudé por un momento antes de hacerme a un lado para dejarlo entrar. El aire entre nosotros se sentía delicado. Espeso con algo no dicho. Me senté en el borde de la cama, dándole la espalda. Y suavemente bajé un lado de mi bata para revelar el moretón. Podía sentir sus ojos en mi piel. Concentrados, cuidadosos, pero sin rastro de impropiedad. Sus yemas de los dedos, frías con el ungüento. Se movían con una gentileza meticulosa. Cada toque era medido. Deliberado, respetuoso. No miró a ningún lugar donde no debía. El hombre detrás de mí no se parecía en nada al playboy descuidado que los rumores pintaban. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el sonido de nuestra respiración y los suaves movimientos de sus manos. Ya no tienes que protegerme nunca más, dijo en voz baja. Subí mi bata de nuevo y me giré para mirarlo. No lo hice por ti, dije con calma. Lo hice por la niña pequeña que solía ser. Aquella a quien nadie protegió jamás. Aquella que fue tratada injustamente y no tuvo más opción que mantenerse firme. Ethan se quedó en silencio. Sus ojos permanecieron en los míos, profundos y conflictuados. Sombras de emociones que no podía leer parpadeando dentro de ellos. Esbocé una sonrisa tenue y amarga. Supongo que no somos tan diferentes. Tú y yo. Ambos tuvimos padres que eligieron favoritos y madrastras que sabían cómo actuar para una audiencia. Pero al menos tu madre una vez tuvo un nombre. Un lugar legítimo. Mi madre dio todo lo que tenía y aún así murió sin nombre. Ni siquiera pudo cerrar los ojos en paz, y ahora sus hijas la bastarda que dejó atrás. Mi tono fue deliberadamente ligero, pero la amargura en mi pecho calaba hasta los huesos. Ethan no dijo nada. Solo me miró en silencio. Su silencio más pesado que las palabras. El viento agitó el flequillo de su cabello, haciendo que la emoción en sus ojos fuera aún más difícil de leer. Después de esa noche, Ryan desapareció completamente de mi vida. Por primera vez en mucho tiempo. Finalmente disfruté de un periodo de calma. Puse toda mi energía en mi estudio. Me había encantado pintar desde niña. El talento artístico de mi madre corría por mi sangre. Abrir un estudio de arte y realizar exposiciones siempre había sido mi sueño. En mi vida pasada, lo había abandonado por desesperación financiera y por culpa de Ryan. Pero en esta vida, vivía solo para mí. Recientemente una de mis obras captó la atención de un coleccionista conocido en la industria. Durante una entrevista, mencionó mi trabajo específicamente. Lo que me trajo una ola de reconocimiento y nuevas oportunidades. Por primera vez, el estudio prosperaba. Finalmente encontrando su ritmo. Por esa misma época, las noticias de la boda de Lily y Ryan inundaron Internet. Su gran ceremonia dominó los titulares. 7 de los 10 temas más trending eran sobre ellos. Por curiosidad, abrí una foto del evento. Lily vestida con un vestido de novia extravagante. Se apoyaba en el hombro de Ryan con una sonrisa radiante. Se veían como la pareja perfecta. Pero ese enorme revuelo de la boda pronto fue eclipsado por otro titular explosivo. El padre de Ethan Poe había colapsado repentinamente y fue llevado de urgencia al hospital en estado crítico. Las imágenes de las noticias mostraban caos afuera de la finca de la familia Poe. El señor Poe mayor estaba siendo llevado a una ambulancia mientras la madrastra de Ethan sollozaba histéricamente a su lado, casi desmayándose. Afuera de la sala de emergencias. Ella apoyaba su rostro pálido contra su hijo menor. Lágrimas surcando sus mejillas. Frente a las cámaras, ella lloró en silencio. Mientras su hijo gritaba furiosamente a los reporteros. Vayan a buscar a Ethan Poe. No es él quien ama ser el centro de atención. Sabía que la salud de nuestro padre era frágil. Pero aún así se peleó con él. Ahora mi padre está en el hospital. ¿Está satisfecho? Esa acusación, combinada con la imagen pública usual de Ethan, instantáneamente desató un alboroto. El Internet explotó con rabia.
Innumerables personas se pusieron del lado de la madre y el hijo en duelo, condenando a Ethan por hacer enfermar a su padre. Y justo en medio de la tormenta, la noticia de mi matrimonio con Ethan fue expuesta. De la noche a la mañana, la narrativa se torció. Me convertí en la mujer ilegítima conspiradora que lo había seducido por dinero y herencia. Los reporteros enjambraron el estudio. Las cámaras destellaron como relámpagos, rodeando la entrada tan estrechamente que no había escape. Incluso cuando traté de escabullirme por la puerta trasera, me encontraron. «Miren, es Emily West», gritó alguien. Una docena de flashes se dispararon a la vez cegándome. Micrófonos empujados hacia mi cara. «Emily y Ethan Fu realmente se casaron? ¿Es cierto que el colapso del señor Fu fue causado por tu matrimonio? ¿Cómo se dividirán los bienes de la familia Fu? Cuando el señor Fu fue hospitalizado, testigos dicen que Ethan estaba de fiesta en un club nocturno con varias mujeres. ¿Es eso cierto?» Se acercaron más hasta que quedé arrinconada contra la pared. No tenía a dónde ir. Así que me incliné hacia adelante. Agarré el micrófono de una reportera y leí tranquilamente su credencial. «Reportera Wang Jing», dije con calma. «¿Viste personalmente a Ethan en ese club nocturno?» Sus ojos parpadearon. No lo hice, pero la interrumpí, mi mirada recorriendo la multitud. «Entonces, ¿por qué reportaste como un hecho? Como periodistas, ¿no es su deber buscar la verdad y servir al público? ¿O solo fabrican historias para obtener clics?» Una voz aguda se alzó desde la multitud. «Entonces, ¿por qué Ethan no estaba en el hospital mientras su padre estaba siendo tratado? Porque él no necesita hacer una actuación para ganar simpatía», dije sin dudarlo. Inmediatamente alguien se aferró a mis palabras. «¿Estás insinuando que la señora Fu y su hijo están fingiendo para llamar la atención?» Sonreí levemente. «Esas fueron tus palabras, no las mías». Cuando no pudieron provocar una reacción en mí, cambiaron de táctica. «Si ese es el caso, ¿por qué atacar tu matrimonio? Internet dice que tú y Ethan nunca estuvieron legalmente casados, que te extendiste por la habitación o te extendiste para presionarlo a que te reconociera, esperando casarte con la familia Fu y apoderarte de la herencia». Mantuve mi tono firme. «Ethan y yo tenemos un acuerdo de confidencialidad. Nuestro matrimonio no estaba destinado a ser revelado públicamente». Mi silencio solo los alentó. Presionaron más fuerte, sus preguntas se volvieron más incisivas. Sus voces se alzaron. Podía sentir el calor de las cámaras acercándose, el peso de la multitud sofocante. Di un paso atrás, luego otro, hasta que no me quedó ningún lugar donde refugiarme. Y entonces, desde detrás del mar de reporteros, una voz masculina clara y firme atravesó el caos. «¿Quién dijo que no estamos casados?» El ruido se detuvo de inmediato. Las cabezas giraron. La multitud se separó instintivamente, abriendo paso. Ethan apareció caminando hacia mí a través de la multitud de gente. Su conductor lo protegía de los reporteros que lo empujaban. El sol poniente se derramaba a través de las puertas de cristal detrás de él, delineando su figura alta con luz dorada como una silueta tallada en fortaleza. Cada lente de cámara se enfocó en él mientras se acercaba a mí. Sin dudarlo, deslizó un brazo alrededor de mis hombros, acercándome hacia él. Su mano descansaba ligeramente, pero firmemente en mi espalda. Un gesto silencioso de tranquilidad. Lo miré. Él encontró mi mirada. Su voz calmada, pero lo suficientemente poderosa para silenciar el caos a nuestro alrededor. «Emily West es mi esposa, legal y legítimamente casada conmigo», Ethan dijo con su voz calmada y firme, llevándose claramente por encima del ruido. «Ella es la joven señora legítima de la familia Ford, reconocida por la Oficina de Asuntos Civiles». La imagen de nosotros dos de pie juntos bajo el atardecer. Su brazo alrededor de mí, nuestros ojos encontrándose. Se extendió por internet como pólvora. La opinión pública se dividió instantáneamente. Algunos elogiaron la audacia de Ethan.
llamándolo protector y sincero, diciendo que tal vez no era el playboy despiadado que los tabloides lo hacían parecer. Otros lo acusaron de montar un espectáculo para llamar la atención. Pero para Ryan, quien acababa de regresar de su luna de miel, esa misma foto se veía muy diferente. Se quedó mirando la imagen en su teléfono, la que estaba siendo reposteada miles de veces, fijándose en la expresión de mis ojos. La sorpresa, la emoción. La leve confianza. Esa mirada solía pertenecerle a él. Ahora lo miraba con fría indiferencia. Sin embargo, miraba al hombre que más despreciaba con calidez y emoción. Crash. La mesa de café salió volando, enviando fragmentos de vidrio esparcidos. Lily se sobresaltó, asustada. Ryan, ¿qué pasa?, preguntó con confusión. Él no respondió. Su ira no tenía a dónde ir. Enjaulada con violencia como una bestia atrapada lista para explotar. Su mandíbula se tensó tanto que su voz salió entre dientes apretados. Ella realmente se casó con él. Emily, ¿cómo te atreves? En el momento en que mi nombre salió de su boca, el rostro de Lily se oscureció. Se agachó para recoger su teléfono del suelo. La pantalla agrietada aún mostrando esa misma imagen de Ethan y yo. En un instante entendió por qué Ryan estaba tan furioso. Estaba celoso. Lily, que siempre había sido adorada y mimada, nunca había sentido tal humillación. Ryan nunca la había amado verdaderamente. Casarse con ella solo había sido su forma de reclamar la vida cómoda que había perdido. Ahora que la boda había terminado, ni siquiera se molestaba en fingir. Apartó su mano de la de ella fríamente. No te metas en mis asuntos, dijo, ya dirigiéndose hacia la puerta. El temperamento de Lily estalló. Se precipitó frente a él, bloqueando su camino. ¿A dónde vas? Es nuestra noche de bodas. ¿En serio te vas? Su voz se alzó, temblando de incredulidad. ¿Vas hacia ella, no es así? ¿Vas a buscar a Emily? Ryan se detuvo volteando a mirar a su supuesta esposa. Sus ojos estaban helados, llenos de advertencia e impaciencia. ¿A dónde voy no es asunto tuyo?, dijo secamente. De ahora en adelante, Lily, quédate en la casa Cooper. Representa tu papel como la respetable señora Cooper. Todo lo demás no te metas. ¿Entiendes? Ella se quedó ahí temblando, su rostro contorsionado de furia mientras él se marchó sin mirar atrás. Entonces, ahogándose de rabia y humillación, le gritó: «Bastardo». Después de mudarme a la casa de Ethan, gradualmente llegué a conocer a su chofer. Un hombre mayor con una manera gentil de hablar. A través de él, comencé a aprender sobre aspectos de Ethan que nadie más mencionaba. Cada año hacía donaciones anónimas a orfanatos y hogares de ancianos. Amaba a los animales, a menudo era voluntario en refugios para callejeros. Regularmente donaba a programas para discapacitados, ancianos y niños abandonados en áreas rurales. Y él los visitaba personalmente siempre que podía. También era apasionado de la fotografía. Algunas de sus obras incluso habían ganado premios, aunque pocos sabían que eran suyas. Ninguna de estas buenas obras era de conocimiento público. Sin embargo, cada rumor y escándalo que los medios imprimían sobre la familia Ford, de alguna manera terminaba vinculado a su nombre. Su hermano menor embarazó a una mujer. La culpa se la echaron a Ethan. Su hermano se metió en peleas y deudas de juego. La culpa se la echaron a Ethan. Al principio trató de explicarlo, pero su padre nunca le creyó. Con el tiempo la incredulidad se endureció hasta convertirse en indiferencia. Y Ethan dejó de defenderse. Cuanto más lo difamaba la gente, menos le importaba. Si su padre despreciaba algo, Ethan se empeñaba en hacerlo, casi por despecho. Su relación había estado colgando de un hilo desde hacía tiempo. Y esta vez ese frágil vínculo finalmente se rompió. El padre de Ethan no sobrevivió. Falleció en la UCI. El día del funeral, Ethan no asistió.
Los medios lo llamaron infilial. Internet lo despedazó. Pero solo yo conocía la verdad. Ese día se encerró en su habitación y no había comido ni bebido nada desde la mañana. Hasta la noche. El chofer había golpeado varias veces. Pero no había habido respuesta. Tomé el vaso tibio de leche de sus manos. Yo iré, dije en voz baja. En la parte superior de las escaleras. Dudé, luego susurré a través de la puerta. Ethan, voy a entrar. La habitación estaba completamente oscura. Solo la luz de la luna derramándose a través de las ventanas altas iluminaba el suelo. Extendiendo su sombra larga a través de la pared. Se sentó en la esquina junto a la ventana. Inmóvil, de espaldas a mí. Toda su figura sumida en soledad. Puse la leche sobre la mesa y caminé hacia él suavemente. Sentándome a su lado sin decir palabra. No hablamos. Solo nos quedamos ahí sentados juntos. Mirando hacia la silenciosa noche infinita. El silencio persistió en el aire pesado y sofocante hasta que Ethan finalmente habló primero. Su voz estaba ronca. ¿Ni siquiera vas a decirme que haga luto? Sonreí con amargura. Esa relación retorcida entre tú y tu padre. Todos esos años de injusticia y crueldad emocional. Ya agotaron cualquier sentimiento que te quedara por él. No queda nada por lo que hacer luto. Giré mi cabeza ligeramente. Estudiando el débil contorno de su rostro en las sombras. No estás triste porque él murió. Le dije suavemente, estás triste por tu madre. No es así. Te preguntas cómo estará ahora, si finalmente está en paz. Si ha dejado ir todo lo que la lastimó. ¿Y si alguna vez volviera a ver a tu padre? ¿Qué sentiría? Ethan se quedó callado durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló. Su voz sonaba espesa, nasal. Temblorosa. Mi mamá le tenía terror al dolor. Pero aún así eligió cortarse las muñecas. Se mantuvo consciente todo el tiempo. Solo yacía ahí, viendo cómo se desangraba. Su voz se quebró, sus hombros comenzaron a temblar. Su cabeza se inclinó más y más. Pensé que cuando él muriera, me alegraría. Susurró. ¿Qué sería su castigo? Su karma. Pero miré sus hombros temblorosos y no traté de consolarlo con palabras vacías. En cambio, silenciosamente me acerqué más. Apoyando mi hombro contra el suyo. La cabeza de Ethan se dejó caer suavemente sobre mí. Su peso cálido y pesado. Nuestras madres, murmuré, ambas eran buenas mujeres. Demasiado buenas para las vidas que les tocaron. Espero que donde quiera que estén, hayan encontrado paz, y alguien que las valore verdaderamente en su próxima vida. En ese momento una brisa tenue se deslizó por la estrecha rendija de la ventana, rozando el viejo carillón de viento que colgaba junto a la puerta de cristal. Sus notas suaves y cristalinas resonaron en la quietud. Claras, persistentes y de una belleza inquietante. 2 meses después de la gran boda de Ryan y Lily. El desastre golpeó a la familia Cooper. Un gran proyecto de construcción que su empresa había edificado se derrumbó debido a materiales de calidad inferior, matando a 3 trabajadores. El escándalo se extendió como pólvora. Los competidores aprovecharon la oportunidad para exponer otros tratos ocultos. Y pronto cada secreto enterrado de los Cooper fue arrastrado a la luz. El padre de Ryan fue llevado para investigación. Las acciones de la empresa se desplomaron de la noche a la mañana. Y siguió la bancarrota, llevándolos sepultados bajo deudas masivas de compensación. Ryan no podía aceptarlo. Me había rechazado, me había humillado. Había elegido su vida perfecta. Y aún así no pudo escapar de la ruina. No tenía sentido para él. En cuanto a Lily, su sueño de convertirse en una adinerada socialité apenas duró 2 meses antes de desmoronarse. Incapaz de enfrentar la realidad de la ruina financiera. Lloraba y gritaba a diario, exigiendo el divorcio. Mi padre, siempre oportunista, se apresuró a rescatarla de la mansión de los Cooper, cortando públicamente los lazos con su caída. Cuando vi a Ryan otra vez,
Los Cooper ya habían sido declarados en bancarrota. Su matrimonio había terminado. Estaba borracho apestando a alcohol. Sin afeitar y desaliñado. Cuando apareció en mi estudio. En el momento que me vio. Se tambaleó hacia adelante y agarró mi muñeca con un agarre desesperado. Sus ojos vidriosos estaban salvajes. Confundidos. ¿Por qué? Balbuceó. ¿Por qué aún terminó así? No se suponía que fuera así. No se suponía que fuera. Divagó perdido en sus delirios. Sus palabras rompiéndose. Entonces de repente me miró con una ternura casi lastimosa. Su voz temblando. Emily, nunca te olvidé. Nunca amé a Lily. Solo me casé con ella porque pensé que haría la vida más fácil. Siguió hablando, incoherente. Suplicando. Tuve este sueño, uno largo. En él huimos juntos. Estábamos quebrados, siempre peleando. Siempre culpándonos el uno al otro. Tenía miedo de que termináramos así otra vez. Por eso te dejé. Tienes que creerme. Viéndolo desmoronarse. Aferrándose a su autoengaño. Ya no me molesté en fingir. Mi voz era calmada, cortando a través del caos. Ryan, dije, eso no fue un sueño. Esa fue nuestra vida pasada. Se congeló. Su mirada ebria se agudizó en un instante. La incredulidad extendiéndose por su rostro. La emoción, la culpa. La tristeza se desvanecieron. Reemplazadas por el shock. Mantuve su mirada hablando cada palabra claramente. Desde el momento en que decidiste casarte con Lily. Lo supe. Tú también renaciste. Por un largo momento Ryan simplemente me miró fijamente. Su rostro pálido, su expresión vacía. Luego lentamente sus facciones se retorcieron de rabia. La bruma de ebriedad se desvaneció. Reemplazada por furia. Entonces, Emily, gritó su voz quebrándose. Este fue tu plan desde el principio. Nunca tuviste la intención de estar conmigo otra vez. ¿Verdad? Sabías que los Cooper irían a la bancarrota desde el inicio. Entonces, eso es todo, ¿eh? La voz de Ryan tembló de ira. Te diste la vuelta y elegiste a alguien más rico. Ethan Fu. De eso se trataba todo esto. No es así. No me molesté en discutir. Mi tono era frío y distante. Ryan, ya sea en el pasado o en esta vida. El final siempre iba a ser el mismo. Te lo buscaste tú mismo. Siempre has querido algo a cambio de nada. Pero los atajos nunca llevan a ningún lugar bueno. Justo entonces el auto de Ethan se detuvo suavemente junto a la acera. Abrí la puerta y me deslicé adentro sin dudarlo. Ryan, con los ojos rojos y furioso. Trató de correr tras de mí. Pero el conductor de Ethan salió rápidamente. Bloqueando su camino. El auto se alejó deslizándose, dejándolo parado en la calle. Borracho, desesperado y completamente perdido. Cuando llegamos a la propiedad de la familia Fu. La atmósfera era pesada. Ethan había enviado al conductor a recogerme porque el abogado de su padre había anunciado la lectura del testamento. Todos los miembros de la familia debían asistir. En la gran sala de estar. La tensión flotaba espesa en el aire. Ethan se sentó en el asiento principal. Calmado y sereno. Frente a él estaban su madrastra y su hijo. Ambos luciendo sonrisas arrogantes y expectantes. Como si la victoria ya fuera suya. Me senté silenciosamente al lado de Ethan. El abogado rompió el sello de un sobregrueso y comenzó a leer en voz alta. Pero cuando anunció que todas las acciones corporativas irían a Ethan. La sonrisa de la madrastra se congeló. Y cuando el abogado continuó. Explicando que la finca familiar se dividiría en una proporción de 80-20 a favor de Ethan. Se levantó de un salto. El rostro pálido de incredulidad. Imposible, gritó. Este testamento es falso. Su voz era estridente. Acusadora. Debes haberlo falsificado. Incluso Ethan se veía sorprendido.
Frunció el ceño, mirando al abogado con genuina confusión. El abogado se ajustó las gafas y dijo: Con calma, señor Fu, esta es la carta manuscrita de su padre. Dejada para usted antes de su muerte. Entonces comenzó a leer. La carta reveló la verdad. Que el padre de Ethan había enterrado profundamente durante años. Nunca había dejado de preocuparse por su hijo mayor. Por el contrario, su severidad venía de altas expectativas y culpa. Admitió que había tratado mal a la madre de Ethan. Y que el remordimiento lo había acompañado por el resto de su vida. En cuanto a su hijo menor, nacido de su segundo matrimonio, el padre escribió sin rodeos que el muchacho estaba malcriado. Era perezoso y carecía de ambición. Completamente inadecuado para heredar el negocio familiar. Confesó que sus años de frialdad hacia Ethan fueron deliberados. Era para bajar la guardia de su esposa mientras también probaba y endurecía la voluntad de Ethan. Los negocios, escribió, son un campo de batalla. Necesitaba un sucesor que hubiera soportado dificultades, que pudiera mantenerse firme en cualquier tormenta. No una flor criada en un invernadero. Al final de la carta, le ofreció a Ethan una disculpa final. Cuando vea a tu madre otra vez, decía, le pediré perdón yo mismo. Para cuando el abogado terminó, Ethan, su madrastra y su hijo estaban pálidos y demacrados. Su indignación pronto se convirtió en pánico. Y al final, Ethan los hizo echar de la propiedad. Con su partida, los amargos resentimientos de la generación anterior finalmente llegaron a su fin. En mi cumpleaños número 26, celebré mi primera exposición de arte en solitario. La respuesta superó todas las expectativas. Tanto críticos como coleccionistas elogiaron mi trabajo. Incluso después de que el último invitado se había ido. No pude decidirme a irme. Solo en el salón silencioso. Caminé lentamente de una pintura a la siguiente. Mis pasos resonando suavemente contra el piso de mármol. Y entonces se me cortó la respiración. Colgando en el centro de la exposición bajo una suave luz dirigida estaba Amanecer de primavera. La obra maestra final de mi madre. Por un momento solo me quedé allí parado. Inmóvil. La alegría se hinchó dentro de mí. Ola tras ola hasta que me golpeó. Esta pintura era la razón por la que había abordado a Ethan por primera vez todos esos meses atrás. Esa noche en el club. Lo había detenido ofreciéndome a mí misma a cambio de esta única pieza del legado de mi madre. Él había prometido entonces que cuando nuestro contrato terminara, el amanecer de primavera sería mío. Lo que significaba que nuestro arreglo había terminado oficialmente. Un dolor sordo floreció en mi pecho. Sutil, pero profundo. Durante estos últimos 6 meses, los límites entre nosotros se habían difuminado. Poco a poco, había llegado a amar las formas silenciosas en que él me cuidaba. La taza de café caliente que me entregaba sin palabras mientras yo pintaba. El auto esperando afuera del estudio en los días lluviosos. El torpe pero sincero tazón de sopa de fideos que hacía cuando estaba enferma. Nunca decía mucho, pero todo lo que hacía hablaba de ternura silenciosa. Tus ojos están rojos, su voz de repente se suavizó y se acercó a mi lado. ¿Has estado mirando las pinturas por demasiado tiempo? Oh, me di la vuelta sobresaltada. Y antes de que pudiera limpiármela, una lágrima se deslizó por mi mejilla. Él se dio cuenta. Su ceño se frunció ligeramente mientras se acercaba más. Sosteniendo algo en su mano. El contrato que habíamos firmado meses atrás. Sin decir palabra, bajo mi mirada. Ethan lo rompió limpiamente en 2. Luego otra vez hasta que los pedazos cayeron revoloteando al suelo. Como nieve que cae. Se acabó, dijo en voz baja. Asentí, pero mi corazón se sentía todo menos terminado. Me forcé a sonar calmada. Sí, dije suavemente. Señor Fuzgon, ahora, todo en la familia de alimentos está de vuelta en el buen camino. Nuestro matrimonio falso ya no sirve realmente a un propósito. Mis ojos se desviaron hacia el amanecer de primavera. La pintura de mi madre. Brillando bajo las luces de la galería. Sonreí tratando de mantener mi tono ligero.
Esta pieza vale al menos 5 millones ahora. Diría que no perdí tan mal. Por dentro mis palmas estaban apretadas tan fuerte que dolían. Aún así, sonreí. Puedes decidir cuándo finalizar el divorcio. Cooperaré cuando estés listo. Pero Ethan solo soltó una risa silenciosa. Olvida el papeleo. Dijo volver a casarse sería demasiado problema después. Antes de que pudiera procesar lo que quería decir. Metió la mano en el bolsillo interior de su traje y sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo de rubí que brillaba bajo la luz. Esto perteneció a mi madre. Dijo suavemente. Me dijo que se lo diera a mi futura esposa. Su voz era firme. Pero sus ojos profundos, oscuros, llenos de emoción contenían algo que hizo que mi corazón se acelerara. Así que Emily West continuó. Me gustaría hacerte otra oferta. Se me cortó la respiración. ¿Qué tipo de oferta? Él sonrió levemente. Mi vida a cambio de la tuya. ¿Aceptarás el trato? Por un momento no pude moverme. Entonces se me escapó una risa. Medio sollozo, medio incredulidad. Pero mientras más reía, más difícil se volvía detener las lágrimas que caían. Poniendo una sonrisa valiente. Extendí mi mano derecha. El anillo es hermoso. Dije con voz temblorosa. Tal vez debería probármelo por unos días. Las manos de Ethan temblaban ligeramente cuando tomó las mías. Lenta, cuidadosamente deslizó el anillo de rubí en mi dedo. Lo observé. Las lágrimas nublando mi visión. Mi corazón hinchándose con una mezcla de alegría y paz. Y entonces, sin pensar, me arrojé a sus brazos. Él me atrapó fuertemente, levantándome del suelo y girándome con risa desenfrenada. Detrás de nosotros los girasoles y el amanecer primaveral parecían brillar más en la luz del sol. Sonriendo con nosotros. La caída de la familia West llegó poco después. Arrastrada por el colapso de la compañía Cooper. Mi padre, desesperado por ayuda, vino a los residentes de comida. Fingiendo afecto y humildad. Sonrió servilmente y le rogó a Ethan ayuda financiera. Ethan se negó sin dudar. Me puse a su lado, mi voz calmada pero firme. Ya anuncié públicamente que corté los lazos contigo. ¿Recuerdas? Lo que le pase a la familia West no tiene nada que ver conmigo. El rostro de mi padre se retorció de ira. Niña desagradecida, gritó. Antes de que los guardias de seguridad de la familia Ford lo escoltaran afuera. Habiendo perdido todo. Vendió a Lily a un joven heredero lisiado a cambio de una dote considerable. Según se informó, Lily se privó de comida varias veces en protesta. Pero al final, aún se casó con él. Después de la boda, vivió bajo el constante desprecio de su suegra en interminable humillación. La salud de mi madrastra se deterioró rápidamente por el estrés. Eventualmente se corrió la voz de que había tenido un derrame cerebral y estaba postrada en cama. En cuanto a Ryan, el karma finalmente lo alcanzó. Nunca había tenido habilidades reales. Solo arrogancia y pereza. Cuando el nombre Cooper aún significaba algo. Estaba rodeado de parásitos y aduladores. Pero una vez que la familia cayó, todos desaparecieron. Ni siquiera pudo encontrar trabajo. Vino a mi estudio varias veces. Borracho y desaliñado. Bloqueando la entrada para rogarme perdón. Emily, lo siento, dijo. Con la voz quebrada. Me equivoqué. Cambiaré, lo juro. Por favor, vuelve conmigo. Estoy tan perdido, tan solo. Mi papá está en prisión, mi mamá llora todos los días. Te necesito, Emily. No me abandones. Sé que realmente no amas a Ethan. Por favor, vuelve. Lo miré en silencio. Luego metí la mano en mi bolsa y le entregué un papel médico doblado. Felicidades, Ryan. Le dije con calma. Voy a ser madre. Después de ese día, nunca más volvió. Más tarde se extendió el rumor de que Ryan había tratado de conquistar a Lily otra vez.
Por curiosidad, Ethan pidió a alguien que investigara y descubrió que el rumor había sido iniciado por la propia Lily. Pero durante esa misma investigación, Ethan se encontró con una fotografía tomada años atrás en la casa de mi familia. Yo estaba en una esquina del encuadre. Joven, desafiante, con la barbilla ligeramente levantada. Me dijo después, en el primer momento que vi esa foto. No pude apartar la mirada. Los ojos de esa chica me recordaron a mí mismo. Le sonreí, bromeando suavemente. Así que Ethan, vuela, enamoraste de mí a primera vista. Se rió entre dientes, algo así. Dijo suavemente. Sí, supongo que sí. Años después, mientras la luz del sol se derramaba en mi estudio, me quedé de pie frente al amanecer de primavera. La pintura que había comenzado todo. Detrás de mí, los brazos de Ethan se deslizaron alrededor de mi cintura. Su calidez familiar anclándome al momento. El pasado, con todo su dolor y caos, finalmente se había asentado en una paz silenciosa. Ambos perdimos demasiado. Luchamos demasiado duro, pero de alguna manera nos encontramos al final de todo. Me volví hacia él y sonreí. Lo logramos. Él besó mi frente, susurrando contra mi piel. Esta vez para toda la vida. Y fuera de la ventana, los girasoles en flor giraron sus rostros hacia la luz. Igual que nosotros.